Bueno, en el video de hidrostática, principio de Pascal, y vamos a ver una animación también con tubos comunicantes. Recordando las ecuaciones, la presión hidrostática, tenemos también la presión absoluta, que es la presión hidrostática más la presión atmosférica, y la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Es igual a ρ por G por H. Sería la presión hidrostática. La presión manométrica es la presión que no tiene en cuenta la presión atmosférica. Sería la diferencia entre una presión absoluta de un gas con respecto a la presión atmosférica. En un video del laboratorio que hacemos en la cátedra, está explicado perfectamente por qué en la base de los diferentes tubos, por más que sean de diferente forma, volumen, la presión en el fondo es la misma. Y eso es justamente porque la presión en el fondo depende únicamente de la densidad y de la altura del líquido. No depende de su volumen ni de la forma del tubo. Vamos a ver también una animación para ver qué sucede cuando medimos la presión en un recipiente abierto. Bueno, acá tenemos un recipiente que contiene un fluido que es agua. Tendríamos acá este valor de presión, ¿no es cierto?, atmosférica. Ahora quiero leer la presión en el fondo del recipiente. Fíjense que aumentó con respecto a la presión que tengo en la superficie. ρ por G y por H. Ahora, si yo cambio el líquido, pongo uno de densidad mayor, fíjense qué pasa con el manómetro. La presión tiene que aumentar. La altura no cambió, cambió la densidad del líquido. Si yo ahora pongo un líquido de menor densidad, la presión en el fondo ha disminuido. Volvamos a poner agua. Ahora, fíjense que yo comienzo a llenar, fíjense en el manómetro cómo va cambiando la presión. Sigo llenando, voy aumentando la altura y obtengo esa presión en el fondo. Yo acá puedo poner una regla para medir la profundidad, que es lo que me interesa, pero vamos a poner la cuadrícula que me señala las diferentes alturas. Ahora, veamos la presión que tiene en este punto. Es ρ por G y por H, que solo son 2 metros. Puedo también leer a 1 metro. ρ por G por H por 1 metro. Cambio la densidad, vuelvo a tener, fíjense en los manómetros cómo va aumentando la presión. No he cambiado las alturas, he cambiado la densidad. Lo mismo pasa si la densidad es menor, fíjense que en los manómetros va disminuyendo la presión. Bueno, ha quedado claro
Vamos a poner agua nuevamente. Vamos a vaciarlo, por aquí se vacía. Eso ya, como siempre, se ponen ustedes con la animación y descubren qué más pueden hacer. En el caso de vasos comunicantes, fíjense que yo diría que este recipiente tiene más volumen que este. Pero vamos a ver que las presiones en el fondo son las mismas. Si yo lleno, como van a ver en el video del laboratorio, se van llenando los dos recipientes, aunque tengan distinta forma, hasta la misma altura. Y la presión sigue siendo la misma en el fondo para los dos tubos. De nuevo, si aumento la densidad, voy a ver un aumento en la presión. Y si disminuyo, también, pero siempre iguales. Sigo llenando, sigue aumentando la presión. Si yo cambio a estos tubos, también la presión en el fondo es exactamente la misma porque tienen la misma altura de líquido. Por más que yo el manómetro lo ponga acá, ustedes me dicen, es esta altura de líquido. Ay, es difícil moverlo ahí. Es esta altura de líquido. ¿Ven? Es esta altura de líquido. Por más que yo lo ponga en esta esquina, la presión es referida a la altura esta. Si yo ejerzo una presión sobre el líquido, voy a ver cómo en el manómetro aumenta la presión en el fondo, como si fuera la prensa hidráulica. Aumenta aquí y aumenta aquí. Y el volumen este se desplaza elevándose en esta rama de los tubos comunicantes. Sigo aumentando la presión, aumenta la presión en el fondo y se eleva el nivel del líquido de este lado.